Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de agosto de 2022 y esto es La Contracrónica. De todos he sabido que el mercado de las criptomonedas atraviesa una profunda crisis en estos momentos. El Bitcoin cotiza en el entorno de los $20.000, casi un 70% por debajo de los $67.000 que llegó a alcanzar a finales del año pasado. No son muchos los que apuestan por las criptos, pero hay excepciones. Sam Bankman-Fried, un joven multimillonario californiano, cree que se puede arreglar el problema. Bankman-Fried, que posee una fortuna valorada en unos $12.000 millones, dice estar dispuesto a salvar a este mercado a través de su empresa. Bankman es fundador y director ejecutivo del intercambio de criptomonedas FTX Trading. Ya se ha puesto manos a la obra, despertando el interés en él mismo y en lo que parece que está dispuesto a hacer, o mejor dicho, en lo que ya está haciendo. Este año ha rescatado a una plataforma de moneda digital que se encontraba en problemas y ha tratado de estabilizar a otra. Ha adquirido empresas de intercambio de criptomonedas en Canadá y en Japón. Y luego en el apartado de las relaciones públicas, el logotipo de la compañía de FTX está presente en las principales ligas deportivas en Estados Unidos y se ha dejado incluso ver en algunos anuncios junto a la supermodelo brasileña Gisele Bündchen, para tratar de mantener el entusiasmo con las criptomonedas entre los inversores, a pesar de la recesión actual. Este millonario, que tiene solo 30 años de edad, se mueve muy rápido. El año pasado trasladó la sede de FTX desde Hong Kong, donde las autoridades le estaban buscando problemas, a las Bahamas. Hizo el traslado en cuestión de días con todos sus empleados. Según ha confesado, su objetivo es llevar las criptomonedas a todo el mundo. Quiere hacer de FTX un nombre de marca poderoso y reconocido por el gran público, y aspira a reinventar las finanzas tradicionales y los mercados de pago. Desconocemos si le saldrá su ambiciosa apuesta, pero tiene ahora mismo mucho trabajo por delante. Han pasado ya más de 10 años desde que Bitcoin viese la luz y aunque hoy es bien conocido por la opinión pública, aunque solo sea de oídas, su uso es aún muy limitado. Sus defensores tratan de explicar las ventajas de este tipo de monedas, pero no termina de calar. En ello ha tenido mucho que ver la caída de Bitcoin reciente, de Bitcoin y del resto de criptomonedas a lo largo de este año. Bitcoin se ha desplomado desde su máximo en el mes de noviembre de 2021 y eso, aparte de perjudicar a miles de inversores, ha evaporado $2.000 millones del mercado cripto, que hace solo unos meses nadaba en liquidez. Pero no todo le sale bien a Bankman. En una inversión reciente que hizo en Japón a través de FTX perdió dinero. Una de sus empresas, Alameda Research, la primera de hecho que tuvo, que se dedica al trading cuantitativo, sufrió pérdidas considerables cuando trató de apoyar al prestamista de criptomonedas Voyager. Alameda prestó a Voyager $75 millones y aumentó su participación en la empresa hasta el 9,5%, pero no sirvió de nada, ya que Voyager declaró la quiebra 2 semanas después. Es un mercado convulso este de las criptomonedas y cunde la desconfianza en él, pero Bankman cree que podrá revivirlo y para ello está dispuesto a jugarse su propia fortuna. No os descubro nada si os digo que las criptomonedas no atraviesan un buen momento. Nadie quiere hablar de ellas y son pocos los que invierten. Vamos, todo lo contrario que hace un año, en agosto del año pasado, cuando el Bitcoin cotizaba a unos $50.000 más o menos, sí, a finales de agosto, y seguía subiendo en aquel momento. De hecho, había empezado un rally hacia arriba que culminó en el mes de noviembre, lo hizo ya durante meses desde el verano, había tenido una pequeña caída a principios de verano y ya siguió subiendo hasta principios de noviembre, cuando tocó su máximo histórico a más de $67.000 la unidad. Luego ya empezó a caer, primero suavemente, luego ya más deprisa. En diciembre había vuelto ya a los $50.000 del verano y en enero se desplomó hasta los $35.000. Fue en marzo cuando se produjo la gran caída que le ha dejado en el estado de postración actual. $21.000 valía ayer un Bitcoin, algo que no se veía desde diciembre de 2020. $21.000 nos puede parecer poco, y ojo, está incluso por debajo, hasta a 19.000 hace no mucho tiempo, y sin duda lo es, evidentemente si lo comparamos con los 67.000 que se llegaron a pagar por el Bitcoin hace solo 9 meses. Noviembre de 2021 está ahí a la vuelta de la esquina.
Pero si nos vamos un poco antes, un año antes, a finales de 2020, fue todo un hito superar la barrera de los $20.000. Yo todavía lo estoy recordando. Estaban todos los bitcoiners emocionadísimos porque habían conseguido no ya superar los 15, que lo habían hecho ese mismo año, sino además superar los $20.000. Nunca antes había pasado esa línea. Se había quedado cerca, eso sí, a finales del año 2017, también en diciembre, llegó a los $19.000 y luego ya volvió a caer. Cuando se superaron los $20.000, no hace tanto tiempo, estamos hablando de diciembre de 2020, caray, poco más de año y medio, se consideró algo histórico y sin duda alguna lo era. Pues bien, ahí mismo, en el entorno de los $20.000, lleva el Bitcoin desde hace 2 meses. Los ha perdido en alguna ocasión, como os decía antes, había bajado 19.000, pero luego los ha vuelto a ganar. Ayer estaba en $21.000, no sé cómo estará hoy. Bien, esto de no perseverar en el desplome, tal y como nos estamos viendo a lo largo de los 2 últimos meses, ha llevado a muchos a concluir que el Bitcoin no está muerto, o no está del todo muerto. Yo no considero que esté muerto, desde luego. Un activo que vale por unidad $20.000 o $21.000 está lejos de estar muerto. Vamos, sigue habiendo mucha gente que cree firmemente que hay un mercado ahí, que hay gente ahí fuera que confía en esta criptomoneda hasta el punto de mantener una cotización tan elevada como $20.000 por unidad. Igual es que lo del año 2021 y ese rally tan brutal que tuvo en el último cuatrimestre fue simplemente un espejismo y lo único que ha hecho es corregirse. De hecho, estos defensores de Bitcoin creen que lo peor ya ha pasado y que las criptomonedas pues irán poco a poco recuperándose. Ahora ya se han estancado, se han estabilizado por abajo, pero que podrían ir recuperándose en el futuro. Una de estas personas, ya os lo he presentado en la introducción, es este chico, y digo chico bien porque es que es muy joven, acaba de cumplir 30 años, se llama Sam Bankman-Fried. Es un joven físico y matemático, según he podido leer en su biografía, educado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el MIT, en el MIT, que hace unos años fundó una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, llamada esta plataforma FTX. No mucho tiempo, ¿eh? Pero vamos, hoy ya, como tiene tanta presencia mediática, creo que el que más y el que menos ha visto, aunque sea solo de pasada, el logotipo. El negocio principal de FTX, como plataforma de intercambio de criptomonedas que es, pues es facilitar la compra y venta de criptos, quedándose con una parte de cada transacción, evidentemente, que de eso vive. La compañía, como os decía, esta FTX es muy joven. Se fundó, en el mundo cripto todo es joven, pero es que esta es especialmente joven. Se fundó en el mes de mayo del año 2019 y desde entonces ha crecido mucho, ha crecido muchísimo, hasta convertirse en un auténtico gigante. Ojo, un gigante que se fundó hace nada, hace 3 años, como aquel que dice. En la actualidad tiene unos 300 empleados y es el tercer intercambio de monedas más grande del mundo por volumen, al menos. Eso, claro, significa que a pesar de la crisis y lo que queramos en las criptomonedas, sigue moviendo una cantidad de dinero mareante. Realiza operaciones, según he podido consultar, por valor de unos 9.500 millones de dólares al día. La empresa tuvo unos beneficios de 388 millones de dólares el año pasado, sobre una facturación de 1.000 millones de dólares, esto en 2021, que fue un año especialmente bueno, también es cierto, ¿no? Bankman lo que quiere ahora es que la marca se conozca, y lo está consiguiendo, que no se quede en el ámbito de los aficionados a las criptos, que viven en su propio mundillo. El año pasado se empezó a tirar de chequera y a gastar dinero en eso mismo, en que la marca sea conocida. Pagó 135 millones de dólares para que el estadio de los Miami Heat, los aficionados a la NBA lo conoceréis bien. Este es un equipo de baloncesto que juega a la NBA y que su estadio desde el año pasado se llama FTX Arena. Figura también entre los patrocinadores de la Liga de Béisbol, la liga, pues probablemente la Major, que es la más famosa y la más seguida seguramente de Estados Unidos. No sé cuál de los tres es el deporte rey, si el fútbol americano, por supuesto, no el soccer, el baloncesto o el béisbol. Pero yo cada vez que le pregunto a un estadounidense, todos coinciden en decirme que a pesar de todo sigue siendo el béisbol. Bueno, pues está entre uno de los patrocinadores de la Liga de Béisbol y un jugador de fútbol americano muy famoso. Los que seáis aficionados al fútbol americano, yo no lo soy, de hecho ni entiendo muy bien cómo funciona ese deporte. Bien, este jugador se llama Tom Brady, se ha convertido en algo así como el embajador de la marca. Brady está casado con Gisele Bündchen, que es esta modelo brasileña, esta mujer tan guapa, de ahí que la supermodelo esta pues también sirva de cara visible para FTX, es decir, de embajadora, y aparezca con Bankman de vez en cuando en alguna fotografía. Bien, este año las cosas, claro, todo esto que os estoy hablando es del año pasado, cuando las criptomonedas estaban de fiesta. Este año las cosas han cambiado mucho en el mercado que FTX opera.
Pero a pesar de todo, a pesar de la caída bestial que han tenido las criptomonedas en los últimos meses, al parecer sigue siendo rentable. En el mes de enero, esto fue justo en plena caída, las criptos empezaron a caer pues poco después de marcarse ese super récord de los $67.000. En noviembre ya estaban cayendo en la segunda quincena y en diciembre la caída fue considerable. Bien, en el mes de enero, en plena caída, insisto, salió al mercado a financiarse en una ronda de financiación y fue valorada en aquel momento en $32.000 millones. Pues bien, como les va más o menos bien, bueno, les va bastante bien en comparación con otros negocios relacionados con las criptos, pues quieren reanimar un mercado que anda muy alicaído desde el mes de enero de este año. Son muchos los operadores de criptomonedas que se encuentran en problemas porque la demanda de las mismas se ha desplomado o simplemente estaban mal gestionados o habían asumido riesgos que luego no se demostraron suicidas. Bien, uno de estos operadores de criptomonedas se llama BlockFi. BlockFi es un criptobanco que toma depósitos en criptomonedas y presta luego ese dinero, también en criptomonedas, naturalmente. A cambio de eso, el depositante o los depositantes lo que hacen es que se benefician, obtienen intereses muy superiores a los que ofrecen los bancos tradicionales cuando se dejan depósitos en dólares o en euros. Vamos, que ya sabéis los que queráis, los que conozcáis un poco cuánto se remunera el depósito, pues casi mejor, qué sé yo, gastárselo en cualquier cosa, porque los depósitos en moneda fiduciaria son una cosa lamentable, ¿no? Así que no es muy difícil. En principio no parece un negocio muy difícil para BlockFi. Bien, pues BlockFi y otros prestamistas de criptomonedas, no es el único que hay, hicieron negocios a buen ritmo hasta más o menos los meses de abril y mayo, que es cuando se produjo, y lo traje aquí a la contracrónica en aquel momento, este colapso tan ruidoso de dos criptomonedas, las llaman del Terra USD y Luna. Estaban emparentadas la una con la otra, mandando al hoyo al fondo Three Arrows Capital, que era uno de los mayores prestatarios de criptomonedas, que entró en liquidación, por cierto, hace cosa de un par de meses. Bien, se extendieron entonces, si mal no recordáis, temores muy fundamentados, además de un contagio financiero al estilo de lo del año 2008, que al final afortunadamente no se sustanció. El 12 de junio, un prestamista de criptomonedas que se llamaba Celsius Network suspendió los retiros. Todo esto lo traté en un programa que hice monográfico sobre este mismo tema a principios del verano o finales de la primavera. Luego otros prestamistas como BlockFi o como Voyager, del que os hablaba más arriba, se vieron expuestos al equivalente cripto de una corrida bancaria. Bien, en aquel momento FTX, cuyo negocio principal le iba bastante bien, miraba con atención y con paciencia lo que estaba pasando. A ellos les marchaban las cosas bien y se ofrecieron a ayudar. 15 empresas de criptomonedas acudieron a FTX buscando un rescate, tal cual. Lo de Celsius, que también acudió, por supuesto, a FTX, lo vieron insalvable. Pero no sucedió lo mismo con BlockFi. Bankman habló con sus dueños y se la va a quedar al parecer por $240 millones. Una auténtica ganga, la verdad, teniendo en cuenta que un año antes BlockFi había sido valorada en $4.750 millones. Un año antes, es decir, en el mes de julio del año 2021. Para los clientes de BlockFi, la verdad es que también es una buena noticia, de hecho es una bendición, ya que FTX se compromete a mantener íntegros sus depósitos. Pero Bankman no quiere BlockFi para dedicarse en exclusiva a los préstamos, ni tampoco por el hecho de que quiera salvar una empresa per se, ¿no? Aspira a convertirla en algo más, aspira a que se convierta este criptobanco en una especie de supermercado financiero que ofrezca un poco de todo, ¿no? Desde préstamos hasta venta de acciones. En este punto os preguntaréis quién es este tipo, quién es este Sam Bankman-Fried, que tan generoso se mostró con su propia competencia o con otras empresas del sector. Bien, no es un banquero, ni a pesar de su apellido, que se apellida Bankman, aunque banquero en inglés no se dice Bankman, se dice banker, pero bueno, que podría dar lugar a equívocos, ¿no? El hombre del banco. No es banquero ni es un inversor al uso. Es un tipo realmente peculiar. A mí me llamó la atención cuando empecé a enterarme este mismo año de sus correrías y demás, y empecé a seguirle la pista, con la idea, evidentemente, de preparar un programa sobre él, que es lo que estoy haciendo.
Es un tipo, ya digo, joven, tiene 30 años, lleva el pelo desaliñado, viste de manera informal, lo cual es bastante habitual encontrarlo, sobre todo en este sector de la tecnología y demás, y no es especialmente aficionado a los lujos, según he podido enterarme. Al parecer conduce un Toyota Corolla, que no es que sea un automóvil muy exclusivo, vamos, que no lleva un Maserati o un Ferrari como llevan otros millonarios, ¿no? Y según cuentan, pues es vegano y lleva una vida sencilla para el patrimonio que posee, que se estima en unos 12.000 millones de dólares. Ojo, su patrimonio se ha visto muy resentido a raíz de la crisis de las criptos. Es la mitad que hace un año, cuando era de unos 25.000 millones de dólares. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta que buena parte de sus activos está en criptomonedas, así que si se revalorizan, su patrimonio se verá beneficiado también y crecerá. Trabajó este hombre en una compañía de trading cuantitativo, nada más graduarse del MIT, pero se cansó de ella al cabo de 3 o 4 años y se empleó en una ONG. Sí, en una ONG. Decidió trabajar ahí porque le gustaba más el cometido de la ONG y la vocación que tenían. Es un defensor, según me he enterado, de lo que él denomina altruismo efectivo. Os preguntaréis qué es eso del altruismo efectivo. Yo, la verdad, hasta que empezaba a estudiar la figura de este tipo no sabía ni lo que era. Es un movimiento, algo así como un movimiento filosófico, que dice que una buena forma de aportar cosas buenas a la sociedad es ganar mucho dinero y luego devolverlo financiando buenas causas. Vamos, lo que toda la vida ha sido un benefactor, que gana mucho dinero y a la vuelta pues a su muerte, o incluso sin llegar a su muerte, mientras todavía está ganándolo, que una parte de lo que vaya ganando pues lo dedica a buenas causas. Por ahora, como es tan joven, no ha podido financiar demasiadas buenas causas, porque tampoco ha tenido tanto tiempo. Sus causas favoritas, según he podido mirar, son la prevención de las pandemias y el estudio de la inteligencia artificial, para que no sea perjudicial a la humanidad cuando ya esté entre nosotros y a punto de dominarnos, ¿no? Empezó este hombre a labrarse su fortuna porque él evidentemente empezó a ganar dinero desde que empezó a trabajar en esta empresa de trading cuantitativo, pero no a hacerse millonario. Pues empezó a labrarse su fortuna hace poco tiempo, solo 5 años, cuando fundó en Berkeley una empresa llamada Alameda Research, dedicada pues a lo que él sabía, al trading cuantitativo. Era una empresa pequeña, la sede estaba en una casa que había alquilado con unos cuantos ordenadores que había con sus respectivas pantallas que había comprado por Amazon. Vamos, lo que viene siendo una pyme, una startup minúscula. Luego se la empezó a trabajar, le empezaron a ir bien las cosas o algo mejor, se la llevó a Hong Kong, donde la regulación sobre las criptomonedas era, mejor dicho, más suave que en Estados Unidos. Luego ya cuando empezaron a apretarle las tuercas en Hong Kong, se marchó a las Bahamas, que es donde reside ahora. Hizo la mudanza al parecer de una manera rapidísima, fue una mudanza relámpago. Tomó a todos sus empleados, ya digo 300, y se los llevó hasta las Bahamas, por lo menos al que se quiso ir con él. Ojo, Hong Kong y las Bahamas están más o menos en la misma latitud, pero a miles de kilómetros de distancia. Alameda lo que hizo es especializarse en una empresa nacida de trading cuantitativo, nacida en el año 2017. Lo que hizo fue especializarse en el mercado de Bitcoin, mercado cripto en general, lo cual tenía toda la lógica del mundo habida cuenta del año en el que había sido fundada. Lo que hacía Alameda era que empezó una de sus líneas de negocio al principio era comprar Bitcoin en Estados Unidos y luego revendía esos Bitcoin en Japón con una prima y se beneficiaba de esa prima. Bien, eso le permitió hacer dinero y fundó FTX un par de años más tarde, en el año 2019, pero ya concebida como empresa de intercambio. Su crecimiento ha sido rapidísimo. Desde el principio empezó a realizar rondas de financiación en las que ha levantado muchísimo dinero. Dinero que ha ido invirtiendo en comprar otras empresas y en ir mejorando la plataforma. Si le echáis un vistazo a FTX, a la plataforma en sí, no tenéis más que buscarla en internet, veréis que está muy bien construida y ofrece un montón de servicios. Entre el año pasado y principios de aprovechando que las criptos estaban en su máximo, sobre todo los últimos 2 meses, el último cuatrimestre del año 2021, pues consiguió levantar unos 2.000 millones de dólares en varias rondas de financiación, a la que acudieron pues desde el Fondo Soberano de Singapur hasta el Fondo de Pensiones de los Profesores del Estado de Ontario, en Canadá, para que nos hagamos una idea.
Bien, todo ese dinero lo que le ha dado es libertad y le ha dado también la capacidad de salir de compras en busca de gangas. Y en un mercado en crisis como es el de las criptos, pues hay un montón de gangas. Aunque la verdad, todo hay que decirlo, es lo normal que aparezcan las gangas cuando las cosas van mal, pero hay que tener pues agallas para comprar una empresa que está quebrada o que está a punto de quebrar, que es en lo que se ha especializado Bankman y su empresa desde hace ya unos meses. A principios de este año compró Liquid. Liquid era una empresa de intercambio de criptomonedas japonesa que sufrió un hackeo en agosto del año pasado, un hackeo que les costó un dineral. Liquid estaba ya en las últimas y con sus clientes muy enfadados, lógicamente, así que se puso en manos de FTX, que le prestó de forma inmediata $120 millones y luego ya la adquirió, convirtiendo Liquid en FTX Japan, es decir, en su filial ahí en Japón. Al parecer, el dueño de Liquid, un tipo llamado Seth Melamed, escribió a Bankman pidiéndole ayuda. Le mandó un mensaje, ¿no?, para salvar su empresa, algo que reportaría beneficios a FTX y al mercado de criptomonedas. Le tocó la fibra sensible por ahí. Bankman estudió el caso y decidió acudir al rescate. La misma operación de Liquid la ha ido realizando en otros lugares y con otras empresas. En junio de este año compró el Crypto Exchange, es decir, el intercambio de criptos de Canadá, BitBo, y se ha encargado de hacerse con licencias para prestar servicios financieros en diferentes mercados de distintas partes del mundo, en Australia, en Dubái también, en la Unión Europea. Su objetivo último es transformar FTX en un gran operador financiero que trabaje con el intercambio de criptomonedas, por supuesto, que es su negocio original, pero que no solo se quede ahí. En mayo, Bankman sacó 650 millones de su fortuna personal para adquirir una participación del 7,5% en Robinhood. Es esta agencia tan famosa, esta que permite operar en el mercado financiero a través de una aplicación para teléfonos móviles y que mucha gente, especialmente gente joven, la tiene instalada y la utiliza. Bankman lo que hizo fue esperar pacientemente a que la acción de Robinhood cayese. Esto sucedió en el último cuatrimestre de 2021, coincidiendo con el máximo con el tope de las criptomonedas. Bueno, pasó Robinhood de $46 la acción en el Nasdaq. Esto fue en septiembre, a $11 en enero. Eso es un 75% menos. Bien, pues aprovecho que ya se había derrumbado y automáticamente se metió en ella. Bankman es propietario tanto de FTX como de Alameda Research, esta primera que había fundado, algo que le ha generado algunas críticas entre los criptoescépticos, que hay muchísimos, pero no solo, también entre los que defienden las criptomonedas. En los mercados tradicionales de acciones o de futuros, se exige que los intercambios sean plataformas neutrales, que no beneficien a un operador sobre otro. En el mercado cripto, evidentemente, pues no existe semejante restricción. Bankman insiste en que Alameda no tiene privilegios especiales en FTX y ha renunciado incluso a su cargo de director ejecutivo en la empresa. Pero vamos, la empresa continúa generándole beneficios para él, que no deja de ser el dueño. Por ahora FTX puede presumir, y de hecho presume siempre que puede, no hay más que ver los anuncios por todas partes, son ubicuos, o sus patrocinios, o el hecho de que el Miami Heat, el estadio del Miami Heat, se llame FTX Arena, y tiene ya cierta popularidad, digamos, gracias a todo este dinero que ha dado a conocer su marca en los estadios deportivos. Pero vamos, lo que es un misterio en este momento es si conseguirá reanimar un mercado, este de las criptomonedas, que con la actual fortaleza del dólar muchos ya dan por amortizado. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Israel, que a cuento del programa de ayer sobre la escasez de metaneros, nos comenta lo siguiente sobre la hipocresía energética alemana. Y en particular la sección en la que se supone que los políticos europeos imparten lecciones de ética gasística a los demás. Y me gustaría recordar una lección que vino en el sentido inverso. Vino por parte de Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, a la delegación alemana en una reunión sobre, supongo que sería temas de medio ambiente o de energía, en la que Trump advertía de la excesiva dependencia que tenía Alemania del gas ruso, que desde luego yo si tuviera que hacer un plan diabólico para poner a Alemania de rodillas ante Putin, pues hubiera hecho exactamente lo mismo, es decir, no tener ningún tipo de conexión alternativa,
bueno, lo que ya todos conocemos. Y han quedado para para la historia las imágenes de la delegación alemana escuchando a Trump, bueno, divertida, riéndose, haciendo gestos cómplices, como diciendo, bueno, los desvarios de Trump hoy nos han tocado a nosotros. Y bueno, dado que la realidad es muy terca, conviene recordar estas imágenes. Habrá que hacer un pequeño esfuerzo, porque bueno, en las televisiones no las van a ver, pero bueno, en redes sociales, brujuleando un poco, las verán y son muy significativas. Sí, Israel, he visto ese vídeo y efectivamente verlo ahora genera un poco de vergüenza ajena, pero por la parte que le toca a los alemanes, ya que ellos nos avergüenzan, pues nos avergonzamos nosotros por ellos. En aquel momento, hace no tanto tiempo, esas imágenes de las que hablas son del año 2018, si mal no recuerdo. En aquel momento los alemanes estaban concluyendo las obras del segundo gran gasoducto del Báltico, el Nord Stream 2, al que dediqué un programa. Pues creo que fue el año pasado o el anterior. Todavía no estaba pendiente de certificación y demás, pero ya estaban las obras concluidas. En aquel momento se las veían muy felices. Iban a importar mucho más gas del que ya importaban a un precio muy barato. Es más, debían pensar que estos españoles o estos británicos son tontos. Qué mala suerte tienen, que se ven obligados a traer el gas en metaneros, porque no tienen la gran fortuna de estar cerca de Rusia y de estar conectados a los gasoductos de Siberia. Y la gran fortuna de tener políticos alemanes importantes como Gerhard Schröder dentro de la directiva de la propia Gazprom. Bien, lo que vino a decirles Donald Trump en aquel momento es algo que se les había dicho ya en muchas ocasiones, desde hace por lo menos 15 años. Se les había dicho que la energía es un bien estratégico y como tal hay que tener la mayor diversificación posible y muchas redundancias. En la última crisis del petróleo, la de los años 70, uno de los problemas que tuvo Occidente era que dependía casi por completo del petróleo traído del Golfo Pérsico. En aquel entonces se aprendió la lección. Es cuando se empezaron a construir centrales nucleares, cuando se empezó a desarrollar la tecnología renovable, las eólicas, las solares, cuando se desarrollaron las centrales de ciclo combinado. Todo eso era para evitar ser dependientes al 100% del petróleo del Golfo. Los alemanes decidieron que era mejor ser dependientes del gas proveniente de Rusia. Para entender esto, habría que entender antes la relación de amor-odio que los alemanes siempre han tenido con los rusos. Por un lado los desprecian y por otro los admiran. Esto es así desde hace siglos, ¿eh? Esto no es cosa de ahora. En los años 90, justo después de la reunificación alemana, los alemanes pensaron que ellos iban a ser algo así como los padrinos de la nueva Rusia. Sí, ahí ellos iban a encargar de apadrinarles y de ayudar a la nueva Federación Rusa a prosperar y a desarrollarse. Claro, ¿de qué modo podía prosperar a aquella federación que acababa de nacer sobre las ruinas de la Unión Soviética? Pues vendiendo materias primas, esencialmente gas natural y petróleo. Las rentas de ese gas y de ese petróleo las gastarían en buena medida en la industria alemana y en productos alemanes. Vamos, que parecía que era un acuerdo perfecto. Las dos partes salían ganando. Lo que no tuvieron en cuenta, y han tenido años para tenerlo en cuenta, es que a partir de la llegada de Vladimir Putin al poder en Rusia, esto fue en el año 2000, pero los primeros años todavía pudo disimular, pero a partir del año 2006-2007 ya se le veía venir. Bien, a partir de entonces cambió el planteamiento estratégico de los políticos rusos, de la política rusa y por supuesto el gobierno ruso. No tenían ninguna intención en ser un satélite de Alemania. Querían reconstruir el antiguo imperio ruso, con otro nombre, adaptándolo a los tiempos, pero en esencia lo mismo. ¿El resultado final? Bien, pues lo tenemos ahora, delante de nuestras narices. Alemania está ante un invierno que se promete durísimo, porque claro, en el caso de un corte total del suministro por parte de Rusia, no les quedaría más remedio que proceder al racionamiento de la energía, tanto del gas como de la energía eléctrica. Ya puedes imaginarte el coste que le puede suponer eso al gobierno alemán, y a la propia economía alemana, que como economía muy desarrollada, pues es muy intensiva en consumo de energía. Vamos, yo les pondría así en bucle aquel vídeo en el que Trump les recordaba algo que ya sabían, pero que preferían, pues eso, reírse ante, como no, aquí no va a suceder nada, no ha pasado nada los últimos 20 años o 25 años porque va a pasar ahora. Un poco lo que diría Taleb, ¿no? Lo del problema del pavo de Navidad, pues les ha sucedido a los alemanes. Bien, seguimos con Ander, que es de Venezuela y que pregunta por qué la Unión Europea no compra gas allí en su país, allá Venezuela. Felicitaciones por el programa, en verdad que muy bueno, excelente, muy asiduo a tu programa y bueno, gran saludo a todos los contraescuchas. Quería preguntarte, Fernando, sobre la problemática del tema que hablabas el día de ayer, del tema del gas. ¿Por qué España o por qué Europa
no tienen relaciones actuales con Venezuela a sabiendas de la gran problemática de gas. Este país como tal cuenta con muchas reservas de gas y en el pasado se exportaba muchísimo hacia allá. De hecho, yo trabajé en una refinería de petróleo como ingeniero de automatización y control y gran parte de la producción, yo creo que el 90% de la producción de diésel que teníamos en esa refinería iba directo a España. Entonces quería saber si pudiese haber alguna forma de que se pudiesen retomar esas relaciones a sabiendas de que este gobierno es muy parecido ideológicamente al gobierno español. Muchas gracias, hasta luego, feliz día. La razón, Ander, por la cual los países europeos no contemplan a Venezuela como un proveedor habitual de gas natural es que la extracción de gas en aquel país quedó estancada hace ya muchos años. Hace 20 años exactamente. Coincidió con la llegada de Hugo Chávez al poder. De hecho, como bien sabrás, los venezolanos de a pie tienen problemas para aprovisionarse de gas. Hace no mucho tiempo, cosa de 1 o 2 años, hubo problemas serios de gas doméstico, es como le llaman allá el gas natural. Aunque parecía mentira, en Venezuela no había suficiente gas en un país tan rico en gas natural. Bien, con el gas en Venezuela ha pasado algo parecido a lo que ha sucedido con el petróleo. El gas lo extrae en exclusiva el Estado, la compañía PDVSA, que no es precisamente un prodigio de eficiencia. Con las reservas de gas que tiene Venezuela, que creo que son las 7ª o las 8ª del mundo, reservas probadas, quiero decir, Venezuela podría convertirse en uno de los principales países exportadores, claro está, pero eso no sucederá hasta que no acometan las inversiones necesarias para mejorar los yacimientos y para poder procesar el gas, claro. Hace un tiempo, pues cosa de un año por ahí, leí un artículo en el que hablaban que PDVSA necesitara invertir unos 20.000 millones de dólares para poner al día su infraestructura gasística. Bien, ese dinero obviamente no lo tienen. Si hace 20 años el gobierno de Venezuela hubiese priorizado la explotación y la exportación de gas y petróleo, como se han hecho otros, por ejemplo, el gobierno de Qatar, sin ir más lejos, pues hoy Venezuela tendría unos ingresos considerables. El Estado venezolano, estoy hablando, que es quien lo vende a fin de cuentas. Pero ya sabes que el régimen bolivariano se decidió por convertir a PDVSA en parte del gobierno. La utilizó como hucha para captar divisas y luego emplearlas en clientelizar a la población. Claro, eso ya por no hablar de todo lo que se ha robado en torno a PDVSA en los últimos 20 años. Así que, Ander, efectivamente, Venezuela podría convertirse en un gran exportador de gas natural, pero antes de eso tendría que acometer una serie de inversiones que no ha hecho. Tendría además que dar garantías a las empresas extranjeras que acudan allí a realizarlas y, lo más importante de todo, tendría que dar autonomía a PDVSA y desligarla políticamente del régimen, convertirla de nuevo en una sociedad, lo que era, en una sociedad anónima, profesionalizada, dedicada a la extracción, al refino y a la venta de hidrocarburos, que es lo que no es ahora mismo. Bien, seguimos con Carlos, que al hilo de lo que hablábamos el otro día sobre las viviendas de protección oficial, hace una serie de precisiones muy útiles, por cierto. Muy buenas y felicidades por el programa. Sobre el tema que se lleva hablando varios días en la Contracrónica respecto del suelo en España y la vivienda, bueno, yo me especialicé en eso en la carrera y aunque solo he trabajado en una especie de urbanística como tal, en los berrocales, después me dedico a otras cosas, algo sé del asunto. La vivienda de protección oficial de la VPO, por ley, en todas las leyes que hay en España, que cada comunidad tiene la suya propia, hay que hacer un porcentaje, que eso va marcado por cada comunidad, en todas las ampliaciones urbanísticas, sean planes parcial o dentro de un plan general, o se haga después del plan general como plan de ampliación urbanística o como se quiera llamar en cada comunidad autónoma. También hay que construir, por ley, lo que se llama vivienda de integración social, que es la vivienda que no tiene ningún precio, sino que simplemente se regala, entre comillas, se da gratis. Que antes se hacían grandes viviendas independientes, donde se hacía todo un barrio solo para esa gente, como el famoso rodeo de San Isidro Iza, pero eso se vio que acababa siendo un foco de miseria y corrupción, y que no conseguía esa integración social. Entonces ahora mismo esas viviendas no son viviendas independientes, bloques completos, sino bloques que se comparten con la VPO.
Entonces, dentro de vivienda de protección oficial, pues tienes pisos que son de esa gente de integración social, que históricamente pues han ido en España siempre a la misma etnia, porque son generalmente la gente que había que integrar, pero no tienen por qué ser concretamente esa gente. Para evitar hacer eso, en algunas promociones, como por ejemplo la finca, donde obviamente pues donde vas a hacer chalet por millones y millones de euros, pues no vas a construir un bloque de pisos de integración social y esas cosas, pues, lo puedes pagar. Pero ese suelo pues no se puede aprovechar de ninguna otra manera. Aparte de eso, hay un porcentaje de vivienda con algún tipo de protección, que eso ya lo van definiendo las comunidades autónomas, que es donde entra el alquiler con opción a compra, que se puso de moda en Madrid en el reinado, en la primera presidencia de Aguirre, y que pues ha funcionado en algunos sitios mejor que en otros dentro de la propia Comunidad de Madrid. Yo, para que entonces vivía en Tres Cantos, y ahí fue donde peor funcionó, una tasa de abandono del 50%, que era la peor de toda la Comunidad de Madrid, pero bueno, no significa que eso esté mal. Sin embargo, ya como último apunte, la opción que parece más lógica es no vender las casas en VPO y que después se puedan vender en el mercado público, sino crear una gran masa de vivienda de alquiler. Pero eso no lo hacen los gobiernos, porque tiene el problema de que en el momento en el que no te paguen tienes que desahuciar al inquilino, como pasó en Barcelona este verano, con el escándalo que produjo cuando, para más INRI, el inquilino decidió quitarse la vida antes de que lo desahuciaran. Entonces, pues esa solución, que en los años que llevamos de democracia podemos tener un stock enorme de viviendas, pues los ayuntamientos, las comunidades y por supuesto el Estado pues no quiere tener semejante responsabilidad, entonces las construye, las vende y allá que se las apañe, cuando podemos tener un stock de vivienda en alquiler en zonas que ya no serían tan periféricas, pero eso pues no interesa, se quieren quitar el marrón de encima. Respecto de la liberación del suelo, el verdadero problema que hay ahora, desde mi perspectiva, esto ya es completamente subjetivo, lo anterior era simplemente comentar cómo son las leyes de suelo, no se puede entrar al detalle porque cada comunidad tiene la suya, es el aprovechamiento del suelo. Por definición, en los ensanches nuevos el aprovechamiento es bajo. Se ha decidido eso porque se quiere una ciudad en teoría más verde en cuanto que haya más jardines, lo cual no es del todo cierto. Lo que eso produce es que para mucho superficie, poca vivienda, lo cual encarece el precio de la vivienda incluso en las afueras. Y además produce que los sistemas de transporte pesado no funcionen, es decir, en las zonas nuevas el metro de Madrid funciona mal, porque pillas muy lejos del metro, no puedes colocar gente, no está tan cerca es una estación y la gente que vive en un radio de 1 kilómetro es mucho menos que en una zona construida en los 80 que viva a radio de medio kilómetro de esa estación, con lo cual ya no te funciona el sistema de transportes. Entonces sí, parece que miras por la ventana y hay más jardines, pero en realidad dependes muchísimo más del coche. O sea, ahí hay una visión, los políticos lo miran de una manera, los ciudadanos también, pero si lo miras fríamente, pues estamos generando pues una ciudad más al estilo yanqui, sin llegar a ese punto, pero más dependiente del coche. Esa es la consecuencia negativa: más precio de vivienda, más dependencia del coche, pero bueno, eso es algo que favorece a las constructoras, también se tiene eso en cuenta, pero los políticos nos lo venden como que es para que haya más jardines y haya más espacio, cuando en realidad se podía conseguir con mayores alturas. Pero bueno, eso ya es una cuestión completamente subjetiva que cada uno tendrá su opinión. Pues nada, Carlos, muchísimas gracias. Nos has dado un montón de información que yo desconocía. La mayor parte de ella me sonaba de haberla leído por aquí y por allá, pero no la tenía tan bien estructurada.
Respecto a lo que comentes de los planes generales de ordenación urbana, son de hecho la principal herramienta ideológica que tienen los partidos políticos, pero muy por encima de las subvenciones, ¿eh? Un partido que hace un plan general de ordenación urbana decide, en cierta medida, cómo van a vivir los ciudadanos en los próximos 30 o 40 años. Podría decir hasta qué tipo de ciudadanos quiere. Si se apuesta por planes como los de Madrid, pues se está apostando por grandes avenidas, casas no muy altas, que puedan tener piscina, aparcamiento, pistas de pádel, etc. Eso ya sabes qué tipo de gente lo va a demandar y a qué partido en concreto van a votar mayoritariamente. Si echas un vistazo a la mancha urbana de Madrid de los últimos 50 años, verás que se ha extendido muchísimo porque desde aproximadamente los años 80 se construye mucho más en horizontal y mucho menos en vertical. Esto ha hecho de la ciudad y su área metropolitana mucho más extensa, pero también mucho menos densa. El primer perjudicado pues ha sido el transporte público masivo, que es mucho menos eficiente, como bien comentas, el metro concretamente. Y el principal beneficiado ha sido el automóvil. Bueno, es por ello que hizo falta ir creando desde los años 80 sucesivos anillos de circunvalación de la ciudad, la M40, la M45, la M50, bueno, y hasta duplicar las autopistas radiales. Yo creo que ambos modelos de ciudad tienen sus ventajas y sus inconvenientes. No hay nada bueno completamente ni malo completamente. A mí personalmente me gusta más el barrio denso, en el que no necesites tener coche y en el que puedas ir andando o en metro a todas partes. Pero yo no soy todo el mundo. Yo no confundo mis preferencias personales con las de toda la población, como hace mucha gente. Entiendo que hay gente que prefiere tener piscina y un coche en el garaje y más espacio y un parquecito para los niños. Así que digamos que hay Madrid para todos los gustos. Tienes un Madrid antiguo con calles muy estrechas y semi-peatonalizado, un Madrid algo más moderno pero muy denso, es el de los grandes ensanches del siglo XIX, como el barrio de Salamanca o Chamberí, el Madrid de la primera mitad del siglo XX, cuando se apostó durante una época por las colonias de casas al estilo británico, el Madrid de la posguerra, con edificios muy altos y barrios muy abigarrados, o el Madrid de los últimos 40 o 50 años, en el que caben pues barrios como Las Tablas o Monte Carmelo y también grandes colonias de chalets unifamiliares. Una de las cosas buenas de Madrid es que es cualquier cosa menos uniforme. No hay dos edificios iguales, no hay dos tejados iguales, no hay dos calles iguales y no hay dos barrios iguales. En el urbanismo, como en todo, lo mejor es la diversidad y luego que cada uno elija en función de sus preferencias personales. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de la escasez mundial de metaneros. Visto que el acceso al gas natural ruso se pone difícil con pronóstico de imposible, a los dependientes de este suministro les toca acudir al gas de otros países con logísticas no optimizadas y competencia en la demanda. No queda otra y los sobrecostes debidos a pertinaces errores políticos origen del desaguisado se asumen como necesarios e imperiosos, por lo que hay que centrarse en la solución del Cristo y no en responsables o si estas atropelladas soluciones son parches preñados de nuevos dramas. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la Contracrónica de hoy, día 25 jueves. Mañana es 26 viernes y no hay Contracrónica, hay Contrahistoria. Así que allí os espero. Hasta mañana, amigos.